Finalmente, y no es sorpresa, el presidente Petro decidió objetar la ley que revivía los días sin IVA en Colombia. Una ley que había sido aprobada por el Congreso de Colombia, la objetó por inconveniencia y por inconstitucionalidad. El autor, el responsable de esa ley, digo aprobada en el Congreso, es el senador Miguel Uribe. Le quiero preguntar, doctor Uribe, ¿qué van a hacer ahora con la ley? El presidente Petro dijo que no, el Congreso había dicho que sí. Doctor Uribe, buenos días. Buenos días, Néstor. Pues lamento profundamente la decisión del presidente, como usted dice, era previsible. Esta es una iniciativa que promueve reactivación económica, genera empleo, promueve la formalización empresarial, tributaria y además genera beneficio social. Y el presidente por asuntos políticos vuelve y la rechaza. Ahora corresponde al Congreso estudiar las objeciones particularmente de inconveniencia. En caso de ser rechazadas, pues podría proceder a la sanción por parte del presidente del Congreso en caso de que el presidente Petro no la firmara, pero teniendo en cuenta las objeciones por inconstitucionalidad, habrá que estudiarlas a profundidad y en caso también de ser rechazadas, habrá que remitir el proyecto a la Corte Constitucional, que finalmente será quien decida si corresponde o no sacar adelante y expedir esta ley. Antes de llegar a ese trámite en la Corte Constitucional, tendría que haber una votación en el Congreso, ¿verdad? Así es, precisamente el Congreso es el primero que estudia. En este momento se debe crear una comisión accidental en Cámara, de tanto Cámara como Senado, que lleva una propuesta, por decirlo de alguna manera, una ponencia a las respectivas plenarias, donde las plenarias deben aceptar u objetar las objeciones. Es decir, aceptar o rechazar las objeciones del presidente. En el caso de que fueran solo por inconveniencia, pues no tendría, evidentemente si las rechazáramos podríamos sancionarlo incluso con la firma del presidente del Congreso, pero teniendo en cuenta las de inconstitucionalidad, pues estudiaremos con profundidad esas razones y por supuesto si lo rechazamos debe ir a la Corte Constitucional. Ahora vale la pena decirle a los colombianos que la razón por la que supuestamente lo objeta Gustavo Petro es porque tiene impacto fiscal, es decir, debía, según el gobierno, haber aprobado la aprobación de esa ley, pero yo quiero insistir que teniendo en cuenta que el proyecto era opcional y facultativo, el impacto fiscal no existía siempre y cuando no se hiciera. Cuando se hiciera, es decir, cuando se adelantara la iniciativa, pues el mismo gobierno era que estaba aprobando de manera explícita la realización del día o de la iniciativa y por eso pues el impacto fiscal se surtiría. Eso quiere decir, ¿habría impacto fiscal cuando se aplique la ley y el gobierno hubiera podido no aplicarla? Podría, es decir, la ley queda, el propósito de la ley es institucionalizar el día sin IVA, es decir, que exista el marco, la arquitectura legal para permitirlo como era antes. Con Duque también eran opcionales los días sin IVA y el presidente tomaba la decisión si lo hacía o no lo hacía. Lo que aquí se plantea es prácticamente que el impacto fiscal se genera cuando se adelanta la iniciativa, pero el problema no es que haya impacto fiscal o no, el problema es que el gobierno tiene que aceptarlo. Y obviamente sería explícita la aprobación del gobierno si toma la decisión de realizarlo. Entonces se surtiría, digamos, el trámite que precisamente el gobierno está diciendo que no había. Pero lo que es además importante resaltar es que de acuerdo a la experiencia, entre el 20, 21 y 22 se vendieron 65 billones de pesos en los días sin IVA y el recaudo para el gobierno fue mucho mayor. Es decir, el costo de la iniciativa se compensó con creces con los productos no exentos con IVA y con los demás impuestos que se pagaban en ese momento. Entonces, de alguna manera, hay varios argumentos para decir que el costo fiscal que aduce el gobierno, pues no es pertinente. Y ese impacto fiscal es apenas uno de los peros que le puso el presidente. El otro está en que dice el presidente que los beneficios aplican principalmente a la población de mayores ingresos. De lo último que se vendió en la última jornada de día sin IVA, ¿qué parte la consumieron precisamente hogares de estratos 5 y 6? Entonces, tienes razón, el gobierno ha insistido que el día sin IVA solo beneficia a los ricos, eso es falso. Vale la pena decir que uno de los productos masivos son los productos que más se venden en los días sin IVA. Es decir, las personas de menores ingresos tienen la posibilidad de acceder a bienes en unos momentos donde se les favorece la posibilidad de adquirirlos porque hay una reducción de precio. Pero además, productos electrodomésticos, productos tecnológicos, por ejemplo, para educación, tabletas, smartphones y otros computadores, que evidentemente con un tope, es decir, lo que busca es que haya personas que gracias al día sin IVA pueda acceder a este tipo de bienes. Entonces no es cierto que solo beneficia a los ricos, pero además vale la pena decir, Colombia está estancada en materia económica
y como estuvo en la pandemia, se demostró que la reactivación a través de los días sin IVA vale la pena, funciona. Entonces, esta es una medida integral, genera beneficio social, beneficia a todo tipo de consumidores, pero al mismo tiempo le da un esfuerzo, un estímulo al comercio, a la industria, que son intensivos en manos de obra, representan el 33% del Producto Interno Bruto del país y hoy están en crisis, prácticamente en recesión. Bueno, entonces, de alguna manera, este tipo de iniciativas lo que busca es tener un beneficio integral en la economía colombiana. El presidente evidentemente lo ve de una manera diferente. Senador Uribe, gracias, feliz día. Gracias, Néstor. Salud.